rebeldes de Nicaragua, sin respetar la ley de ese país. La presidencia de los Estados Unidos quiere añadir una perspectiva regional a la cuestión. Hay que recordar la injerencia de Washington en otros estados latinoamericanos. En particular, los cubanos recordarán la invasión de la Bahía de Cochinos. Y también está el papel de Estados Unidos al derrocar al gobierno de Salvador Allende. Y los venezolanos reciben cada tanto amenazas del uso de la Fuerza Armada, lo que sería una terrible violación de la Carta de la ONU. Esta es la larga lista de lo que ha hecho Washington en esta región, y ni siquiera hablo de la doctrina Monroe, que en cuanto a Europa no funciona desde hace largo tiempo. Los pueblos africanos de Asia, del Oriente Medio, del Pacífico, también tendrían cosas que decir al respecto. Bajo sus dictats que no se pueden ocultar, también hay acusaciones de injerencia de terceros países en la vida política interior de las Américas para socavar presuntamente la democracia americana. Se habla mucho en las Naciones Unidas de prevenir los conflictos. Se escucha con frecuencia que los indicadores de crisis futuras suelen ser indicadores en cuanto a situación de derechos humanos. De hecho, vemos que la diplomacia preventiva se ve reemplazada por la injerencia crasa en los asuntos nacionales de un Estado soberano. Y es una práctica que resta crédito al concepto mismo de la diplomacia preventiva. La realidad nos da ejemplos crecientes del hecho de que el concepto de violación a derechos humanos como indicador de conflictos es más bien una hipocresía. Lo que más bien se viene dando cada vez más es todo lo contrario. Los conflictos se atizan desde el extranjero, y esos conflictos atizados desde el extranjero son la causa misma de las violaciones de los derechos humanos. Así que no ingeramos en los procesos nacionales de los estados soberanos, ya que ustedes mismos son los que piden a todos que procedan así. Y hacemos un llamado a Washington a que deje de usar tendencias colonialistas e imponerse en Nicaragua, porque este es el propósito de estas y otras limitaciones a las autoridades nicaragüenses, y el que se haya rescindido en la condición de protección para los migrantes de ese país. Si Estados Unidos de verdad está preocupado por la situación de ciudadanos de ese país, lo lógico sería levantar las medidas restrictivas económicas impuestas por móviles políticos. Hacemos votos porque todas las fuerzas políticas nicaragüenses hagan gala de sentido común y que establezcan una cooperación de respeto en virtud de la Constitución en vigor. Gracias. La presidenta, doy las gracias al representante de la Federación de Rusia. Y ahora San Gonzalo Conque, de la OEA, y al señor Félix Madariaga por sus exposiciones respectivas, y también damos la bienvenida al ministro de Relaciones de Nicaragua, señor Denis Moncada. Hemos seguido los sucesos en Nicaragua. Como no estamos en la región, no pretendemos tener los conocimientos ni los expertos sobre la situación en curso, pero hemos escuchado con mucho cuidado las distintas opiniones expresadas. Nosotros mismos consideramos que al tratarse de cuestiones relacionadas con nuestra región y África en su conjunto, las opiniones de los países y de la región y el continente necesitan considerarse con cuidado. La experiencia pasada ha demostrado que el compromiso internacional en toda situación, incluso por las Naciones Unidas, solo puede ser eficaz y significativo si se calibra con cuidado y coordina con los esfuerzos regionales. En cuanto a la situación en Nicaragua en particular, no hemos visto ningún indicio que nos convenza de que se trata de una amenaza para la paz y seguridad internacionales. ¿Qué es lo que es la base para que este Consejo se involucre en algo
como lo establece la Carta de la ONU. Nos preocupa el aumento de violencia en el país, pero a estas alturas la situación sigue siendo una cuestión interna de los nicaragüenses que se debe enfrentar a través de un diálogo auténtico y negociación entre los actores políticos para hallar una solución política a la crisis. Agradecemos el apoyo y los esfuerzos en curso en esta dirección. Conocemos la historia de la región y el que la participación externa pueda ser percibida de manera delicada. Por eso hay que ser cautelosos con el manejo de la cuestión en Nicaragua. Entendemos que algunos miembros piensan que existen las bases para la diplomacia preventiva. Es muy importante hacer todo lo posible para que esta situación se desmadre. Y sabemos que la mejor forma de hacer esto es discretamente a través de buenos oficios, o si no, existe la posibilidad de enviar una señal equivocada a los actores de Nicaragua, socavando el proceso de diálogo. Sabemos que ya se le ha pedido al secretario general que ayude y él se ha mostrado dispuesto a hacerlo. Para nosotros esta es la mejor forma de hacer las cosas y esperamos que este compromiso constructivo continúe a fin de una desescalada de la tensión política y de hallar una solución pacífica a la crisis. Doy las gracias a Etiopía, de Bolivia. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, permítame sumarme a las palabras de agradecimiento y felicitación a la embajadora Pierce y a su equipo por la conducción de la presidencia del Consejo durante el mes pasado y desearle a usted y a su delegación el mayor éxito durante este mes. Asimismo, es para mí un privilegio sumarme a la bienvenida de su excelencia el señor Denis Moncada Colindres, ministro de Relaciones Exteriores de la hermana República de Nicaragua. También saludar a quien considero un amigo personal, el señor Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Señora presidenta, tomamos la palabra para reiterar nuestro rechazo a la realización de la sesión de hoy en el Consejo de Seguridad. Esta es una instancia llamada a velar por los asuntos relacionados con las amenazas a la paz y seguridad internacionales. Y Nicaragua no se constituye en amenaza alguna ni para la región ni para el mundo. Los miembros del Consejo de Seguridad, y en particular los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tienen la responsabilidad de evitar la instrumentalización política e ideológica de este órgano. Por lo tanto, consideramos un despropósito que bajo el título de cooperación regional y subregional se pretenda traer a nuestra atención la situación interna de un Estado miembro de la organización. Asimismo, Bolivia considera que el argumento de tratar la situación en Nicaragua el día de hoy bajo el artículo 34 de la Carta de Naciones Unidas no aplica porque no se está investigando ninguna controversia o situación susceptible de conducir a afección internacional o dar origen a una controversia cuya prolongación pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, puesto que en la actualidad la realidad en Nicaragua es de relativa calma. En esta misma línea, de conformidad al artículo 54 de la Carta de las Naciones Unidas, los organismos regionales mantendrán informado al Consejo de Seguridad de las actividades emprendidas o proyectadas en el marco de los acuerdos con el propósito de mantener nuevamente la paz y seguridad internacionales. Ninguna de estas condiciones se cumple cuando uno ve la situación en Nicaragua. Haciendo un recuento de los acontecimientos, las movilizaciones en Nicaragua tuvieron lugar en los meses de abril y mayo pasados. El Estado nicaragüense recurrió a mecanismos constitucionales y legales internos para pacificar el país y llamó a un diálogo nacional con la mediación de la Iglesia Católica, todo con la principal finalidad de pacificar Nicaragua y de identificar a los promotores y actores de la violencia y ponerlos a disposición de la justicia. Todos conocemos el lamentable saldo que ha dejado centenares de personas muertas, centenares de personas heridas. Y estamos convencidos de que junto a los esfuerzos institucionales de la democracia nicaragüense,
Los responsables serán debidamente identificados, procesados y sancionados con el mayor rigor de la ley. Señora Presidenta, Bolivia se ha opuesto a la realización de esta reunión basada en la Carta de las Naciones Unidas, que claramente establece el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países miembros. Nos oponemos también a que se manipulen ítems de la agenda que tienen el propósito legítimo de apoyar mecanismos de cooperación con instancias subregionales para usarlos como paraguas abierto donde puede caber finalmente todo. Nos oponemos a que se manipule la estrategia de diplomacia preventiva del secretario general para, lejos de ayudar a aliviar una situación de crisis, contribuir a empeorarla al intentar traer al banquillo de los acusados a un país miembro de las Naciones Unidas y darle derecho a uso de la palabra a personas que representan solamente uno de los puntos de vista del conflicto. Esta actitud debilita el multilateralismo, desgasta las dinámicas de la diplomacia preventiva, aleja más la posibilidad de diálogo entre las partes y viola los principios de igualdad de los Estados y respeto a su soberanía. Señora Presidenta, permítame no coincidir con la distinguida embajadora del Reino Unido cuando hablaba de la historia. La historia es muy importante porque nos permite no solamente tener un contexto de lo que sucede, sino aprender muchísimas lecciones pertinentes. Lamentablemente, la historia de Nicaragua es una historia que está trazada a lo largo de los últimos casi 2 siglos de una obsesión injerencista de los Estados Unidos. Cabe recordar la descabellada incursión del mercenario William Walker, que, apoyado por empresarios y políticos estadounidenses, invadió Nicaragua militarmente y llegó a autonombrarse presidente de Nicaragua en 1856. A la invasión mercenaria le siguió la invasión militar. Los Marines estadounidenses invadieron Nicaragua en 1912 y no se retiraron hasta 1933, cuando la rebelión de Augusto César Sandino logró expulsarlos de su territorio. Después dejaron instaurado en el poder a la Guardia Nacional encabezada por Anastasio Somoza, quien gobernó para sí mismo y su familia durante más de 40 años Nicaragua, con el apoyo completo. Esa ha sido una de las dictaduras más crueles que ha tenido América Latina, con el apoyo completo financiero, económico, militar de los Estados Unidos. Cuando en 1979 el Frente Sandinista por la Liberación Nacional finalmente logró derrotar a la dictadura de Somoza, Estados Unidos intervino nuevamente armando y apoyando a los contras y saboteando la economía nicaragüense hasta casi destruirla. Por eso la historia es importante. Se podría decir que no ha habido un momento, ni un solo momento en la historia de Nicaragua que no haya sido objeto de intervención, abuso, injerencias o amenazas. De hecho, en 1986, como muy bien recordaba el distinguido representante permanente de la Federación de Rusia, la Corte Internacional de Justicia, órgano principal de nuestro sistema, encontró a Estados Unidos responsable de, y abro comillas, entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas contras en perjuicio de la República de Nicaragua, infringiendo la obligación que les incumbe con arreglo al derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Cierro comillas. Señora Presidenta, creo que el gran elefante del que no se habla en esta Cámara tiene que ver con el intervencionismo, con la injerencia, con el financiamiento a grupos opositores. El verdadero interés no es la defensa de la democracia. De ser así, no se utilizaría un doble rasero y no se diría un discurso de defensa de la democracia por un lado y por otro lado financiar golpes de Estado, desestabilizar a gobiernos democráticamente electos. El interés verdadero no es la defensa de los derechos humanos, porque si así fuera, los estados que dicen defender los derechos humanos firmarían todos los convenios internacionales de nuestro sistema para la protección, defensa, promoción de los derechos humanos. Si fuera los derechos humanos la verdadera razón, entonces los Estados Unidos no habrían abandonado el Consejo de Derechos Humanos, que es uno de los grandes logros de nuestro sistema.
Si fuera el asunto de los derechos humanos la verdadera razón, entonces no se promovería, por ejemplo, la aplicación de la tortura o el encarcelamiento de solicitantes de asilo para dar lugar a la inhumana separación de los padres y madres de sus niños y niñas. Es larga la historia reciente del intervencionismo. Veamos lo que pasa en regiones como el Medio Oriente, lo hemos dicho muchas veces. Esas políticas han generado las peores situaciones en Libia, Siria e Irak en este siglo. ¿Cuál es el interés verdadero? El interés verdadero es promover situaciones de inestabilidad para usarlas a favor de las políticas de cambio de régimen y el control de los recursos naturales. Ese es el objetivo central. Hemos escuchado con mucha atención lo que decía el señor jefe de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos y coincidimos en varios de los temas con él cuando se refiere a que no solo Nicaragua, sino todos los países de nuestra región y del mundo necesitan democracia, justicia, verdad y paz. Pero yo añadiría a eso a que además de la democracia y la justicia, la verdad y la paz, es imprescindible que los estados estén libres de injerencia, libres de intervencionismo. ¿Cuántos millones de dólares están destinando a financiar a la oposición nicaragüense? ¿De dónde salen esos millones de dólares para financiar la inestabilidad en países como Nicaragua? Y a eso se suman, hablando del sistema multilateral, la aplicación de sanciones unilaterales que son violatorias al derecho internacional. Si es que en verdad la comunidad internacional quiere ayudar a Nicaragua a resolver sus problemas, tiene que hacerlo en el marco de lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, respetando su soberanía, respetando su independencia y respetando su integridad territorial, pero asimismo condenando cualquier tipo de injerencia, cualquier tipo de intervencionismo, cualquier tipo de política de cambio de régimen. La respuesta a los problemas de Nicaragua debe ser dada por los nicaragüenses en el marco de su Estado de Derecho. Muchas gracias. La presidenta. Doy las gracias al representante de Bolivia por esa maravillosa declaración. Tiene ahora la palabra la representación de China. Señora presidenta, en primer lugar, la felicito a usted y a su equipo al asumir la presidencia del Consejo de Seguridad en el mes de septiembre. Doy las gracias al Reino Unido por todo su trabajo al presidir el Consejo durante el mes de agosto. Señora presidenta, China una y otra vez ha pedido que se respete la soberanía, independencia, unidad y integridad territorial de los países y la no injerencia de asuntos nacionales. China opina que la situación en Nicaragua no constituye una amenaza a la paz ni a la seguridad internacional. El Consejo de Seguridad no debería involucrarse. Gracias, señora presidenta. La presidenta de las gracias al representante de China. Ahora haré una alocución en calidad de representante de los Estados Unidos de América. Hace un mes fui al puente de Simón Bolívar que conecta Venezuela con Colombia y observé una línea sin fin de desesperados que querían escapar la tiranía. La ironía y la tragedia de este puente no debería olvidarlo nadie. Tiene el nombre de un gran libertador. El puente de Simón Bolívar ahora es la ruta de escape para personas hambrientas y encarceladas por un dictador. Pero también hay una lección de los miles de venezolanos que han cruzado el puente día a día, el puente de Simón Bolívar. Los derechos humanos fundamentales se niegan cuando la capacidad de una persona para alimentar a su familia queda destruida. Los derechos humanos son denegados cuando una mujer pierde su voz,
para decidir su propio futuro. Y cuando los derechos humanos son negados, la violencia y la inestabilidad que sigue se hace sentir allende fronteras. La crisis de una nación se convierte en la crisis de una región, incluso una en la esfera mundial. Este proceso ya ha avanzado bastante en Venezuela para aquellos que dicen que solo se trata de un asunto interno de Venezuela, nada más. Vayan a decírselo al pueblo de Colombia, vayan a decírselo al pueblo de Perú, vayan a decírselo al pueblo de Brasil, vayan a decírselo al pueblo del Ecuador. Ya hemos cruzado ese punto a partir del cual el narcoestado de Venezuela dejó de ser un problema de seguridad nada más para Venezuela. Y ahora vemos el inicio de este ciclo desastroso en Nicaragua. La propagación de la tiranía sigue una trayectoria previsible. Los partidos de oposición y los medios se ven acallados. La corrupción estrangula la oportunidad económica. Las instituciones de las que depende el pueblo, al margen del Estado, universidades, sindicatos y las iglesias se ven atacados y satanizados. El régimen desencadena su militancia para secuestrar, torturar y ejecutar a los opositores. El dictador se esconde tras esas fuerzas que siembran el terrorismo y vigilan a sus vecinos. Todo va siguiendo las instrucciones del régimen y en su representación. Y cuando el pueblo se levanta en protesta, lo cual es insoslayable, se les impone más violencia, más encarcelamiento y más muertes. Ahí es cuando empieza el éxodo. Todo esto ya empezó a ocurrir en Venezuela, lo cual está ahora ocurriendo en Nicaragua. Daniel Ortega ha adoptado las tácticas de los dictadores que él una vez decía oponerse a ellos. Y que no nos sorprenda, Daniel Ortega y Nicolás Maduro están cortados por la misma tijera corrupta. Los dos son estudiantes de la misma ideología fallida y los dos son dictadores que viven temorosos de su propio pueblo. El régimen de Ortega desde hace mucho ha controlado los medios, asegurándose de que las estaciones de televisión y de la radio estén en manos de amigos y aliados corruptos. Ortega corrompió la Constitución de Nicaragua para permitir que tuviera 3 mandatos de interrupción de 5 años y nombró a su esposa vicepresidenta para seguir ostentando el poder y dominar a Nicaragua una vez cuando él se aleje del escenario. Y típicamente como totalitario, Ortega está tratando de destruir las instituciones más respetuosas que están protegiendo al pueblo nicaragüense, la Iglesia Católica. Los clérigos han sido atacados, las organizaciones de caridad católica han sido pilladas y se ha profanado las iglesias. Ahora está reivindicando un poder de manera autoritaria, matando, deteniendo y brutalizando a toda persona que se atreva a oponerlo. De acuerdo a la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos, más de 448 han sido acribillados, más de 2.000 han sido lesionados. Se puede prever que el régimen de Ortega ha desencadenado sus fuerzas de aliados y ha convertido a ciudadanos, han hecho que ciudadanos se vayan en contra de otros ciudadanos. Cientos de opositores han sido secuestrados, incluidos 6 líderes estudiantiles del Diálogo Nacional que fueron secuestrados apenas ayer. Cientos más han desaparecido y apenas la semana pasada expulsó a la Delegación de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Todos los estudiantes detenidos y otros prisioneros políticos deberían ser puestos en libertad de ipso facto. El resultado es el inicio del éxodo de nicaragüenses desesperados que huyen de su patria. Más de 25.000 nicaragüenses han migrado a Costa Rica desde que estallara la crisis. Honduras, Panamá y México también han recibido a migrantes nicaragüenses y a los que buscan asilo. Con cada día que transcurre, Nicaragua va por la vía ya conocida, una vía que ha seguido Siria, una vía que Venezuela ha seguido. El Consejo de Seguridad no debe y no puede ser un observador pasivo ahora que Nicaragua sigue en un descenso hacia un Estado corrupto
dictatorial fallido, porque todos sabemos dónde desemboca esta vía. El éxodo de Siria ha dado lugar a millones de refugiados. La inestabilidad y ha dado instabilidad en el Medio Oriente y en Europa. El éxodo venezolano se ha convertido en el desplazamiento más grande en la historia de América Latina. Y el éxodo nicaragüense va a abrumar a sus vecinos y dará lugar a un aumento de migrantes y de solicitantes de asilo en América Central. Hoy, los Estados Unidos se muestra solidario con el pueblo de Nicaragua, no solo porque creemos en los derechos humanos fundamentales y pensamos que serán respetados, sino porque nuestro futuro está vinculado con el de nuestros vecinos en las Américas. Su prosperidad es la nuestra y su seguridad es la nuestra. En mi viaje a Colombia, me reuní con unas familias venezolanas que caminaron 3 horas en el calor día a día para cruzar el puente de Simón Bolívar para ir a conseguir una sola comida, la única que iban a ingerir ese día. Las familias nicaragüenses no están todavía tan desesperadas, pero sabemos lo que se avecina si no cambia nada. Todavía tenemos la oportunidad de impedir que la historia se repita, todavía la oportunidad de prevenir la tiranía para que deje de amenazar la paz y la seguridad. El pueblo nicaragüense exige tener una voz en su futuro. Piden que se ponga en libertad a los opositores que han sido encarcelados. Piden que cese el régimen dictatorial. El 18 de julio, la Organización de Estados Americanos, de manera abrumadora, aprobó una resolución en virtud de la cual el gobierno de Nicaragua se declara responsable ante los abusos de derechos humanos y estableció un grupo de trabajo para examinar la situación en Nicaragua. La OEA ha hecho gala de gran liderazgo al atender los acontecimientos trágicos en Nicaragua y Estados Unidos apoya plenamente el trabajo de la OEA. En aras del pueblo de Nicaragua, en pro de la seguridad de la región y en pro del respeto a los derechos humanos que debemos respetar, aplaudo al Consejo de Seguridad por sumar su potente voz a aquellos que piden fin a la tiranía en Nicaragua. Reanudo ahora mi función de presidenta del Consejo y ofrezco la palabra al excelentísimo Denis Moncada Colindres, canciller de Nicaragua. Lo escuchamos. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señoras y señores miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nicaragua somos amantes de la paz, fortalecemos la seguridad y promovemos y defendemos los derechos humanos en forma integral. El gobierno y el pueblo nicaragüense defienden los principios de independencia, soberanía y autodeterminación de los pueblos, tal y como lo establece la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, demandamos y exigimos el cese de toda política injerencista que viola el derecho internacional. Existe consenso en este Consejo de Seguridad en que Nicaragua no representa una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Por tanto, su inclusión en esta reunión es una clara injerencia en los asuntos internos de Nicaragua y una violación a la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional. La realidad así reconocida por la comunidad internacional, incluyendo órganos y agencias de las Naciones Unidas, es que nuestro país ha sido un factor de estabilidad, paz y seguridad regional con importantes indicadores positivos de desarrollo económico, político, social, disminución de la pobreza, equidad de género y de seguridad ciudadana, siendo un ejemplo y un muro de contención en la lucha contra el crimen organizado internacional, el terrorismo y la narcoactividad en la región. Con relación al crecimiento económico, según cifras del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
y la CEPAL, Nicaragua ha presentado un crecimiento económico sostenido de 5.2% en promedio en los últimos años, que le han permitido prácticamente duplicar su Producto Interno Bruto. Entre los logros más importantes en Nicaragua destaca la reducción sostenida de la pobreza. La pobreza general y la pobreza extrema a nivel nacional se han reducido a la mitad en los últimos años y así ha sido reconocido por diversos organismos internacionales. Nicaragua es Estado parte de los pactos y convenciones de derechos humanos y es un país respetuoso de sus compromisos. Este Consejo no es el órgano competente para tratar esta materia. Los derechos humanos deben abordarse mediante diálogo constructivo, no confrontativo, no politizado y basado en los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad. Nuestro pueblo ha defendido y sigue defendiendo la paz, la estabilidad, la seguridad y el progreso que hemos venido construyendo. El pueblo de Nicaragua tiene derecho a vivir y progresar en paz. Tiene el derecho de seguir avanzando en la erradicación de la pobreza y de continuar con soberanía y dignidad en la lucha por lograr el desarrollo sostenible y el buen vivir de nuestra población sin exclusiones de ningún tipo, a fin de cumplir los objetivos de desarrollo sostenibles contenidos en la Agenda 2030. Nuestro pueblo y gobierno ratifican su profundo compromiso con la paz y, por lo tanto, promueve un verdadero diálogo entre los nicaragüenses. Ese es el camino, esa es la ruta y ese es el diálogo más efectivo que puede existir, el diálogo que practica el pueblo con el pueblo, la familia con la familia. Es con el diálogo que los nicaragüenses hemos construido y seguiremos asegurando la paz, la estabilidad y el progreso de nuestro país. Señora Presidenta, señoras y señores miembros de este Consejo, agradecemos a los países miembros del Consejo de Seguridad y a los países hermanos que han reconocido que Nicaragua no es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales y que no amerita ser parte de la agenda de este Consejo. Esa solidaridad expresada es coherente con la realidad de nuestro país y con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Señora Presidenta, señoras y señores miembros del Consejo, recordamos que Estados Unidos fue condenado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el año 1986 por actividades militares, paramilitares y actos de terrorismo en contra de Nicaragua. El pueblo nicaragüense y la comunidad internacional estamos esperando que los Estados Unidos de Norteamérica cumpla con la sentencia de la Corte, indemnizando a Nicaragua y cesando todo tipo de agresión e injerencia y de esa manera respeten los derechos humanos de todo un pueblo que es el pueblo nicaragüense. Muchas gracias, señora Presidenta, señoras y señores miembros.